¿Alguna vez te has preguntado quién inventó la escritura, Gato Jazz? ¿De dónde vienen los símbolos que usamos al escribir? ¿Qué te parece si lo descubrimos juntos? Pero antes, recuerda que si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Estarás de acuerdo conmigo que gracias a la escritura se han dado tanto revoluciones tecnológicas como revoluciones sociales. Gracias a la escritura, las ideas y el conocimiento pueden llegar a cualquier lugar del mundo. Pero, ¿cómo empezó todo esto de la escritura? Todo comenzó cuando los hombres de la prehistoria, por una razón o por otra, empezaron a representar los objetos del mundo que les rodeaba en las paredes de las cuevas. A veces eran bisontes, otras simplemente grupos de hombres cazando. Esas representaciones las podemos catalogar como pictogramas, porque aunque eran bastante simples, pretendían ser más o menos realistas. Con el paso del tiempo, esas mismas representaciones se simplificaron dando lugar a símbolos que ya no pretendían ser una imagen realista del objeto en cuestión, sino que, más bien, trataban de expresar la idea de lo que querían representar. Por ejemplo, un árbol ya no se representaría con el dibujo de un árbol, sino que pasaría a representarse con una serie de trazados esquematizados parecidos a la figura de un árbol, que vendrían a expresar la idea de árbol. Sería como el dibujo de un árbol bastante simplificado. Estos nuevos símbolos se conocen por el nombre de logograma. Al poco se estableció una manera cursiva y lineal de organizar estos logogramas, y más adelante estos mismos símbolos dejarían de expresar una idea o palabra para pasar a representar sonidos, sílabas. Así es como hemos llegado a la escritura tal y como la conocemos hoy en día. Es importante tener en cuenta que aunque nuestro alfabeto conste de vocales y consonantes, es decir, un símbolo por cada sonido de la lengua, esto no siempre es así en todos los idiomas. Por ejemplo, en la actualidad, el alfabeto árabe solo representa las consonantes. Y si viajamos hasta Japón, descubriremos que el japonés se escribe utilizando dos sistemas, hiragana y katakana, en los que cada carácter equivale a una sílaba, que se combinan a su vez con un tercer sistema denominado kanji, basado en logogramas. Esto significa que existen varios tipos de escritura. Escritura logográfica, por ejemplo, la escritura china, la escritura silábica, como el japonés, escritura consonántica, como el árabe, la escritura abúgida, que son un punto intermedio entre la escritura consonántica y nuestra escritura, la escritura alfabética, en la que cada signo es un fonema, un sonido. Fascinante, ¿verdad? Seguro que cuando eras pequeño, en el colegio, a ti también te hacían repetir constantemente el alfabeto para aprendértelo. Pero, ¿qué es realmente un alfabeto? Según la RAE, un alfabeto es la serie ordenada de las letras con que se representan los fonemas o sonidos distintivos de una lengua. Por lo tanto, dicho de otro modo, el alfabeto es el conjunto de símbolos con los que se escribe una lengua. Pero, ¿de dónde surgen estos símbolos? Para descubrir el origen del alfabeto castellano, tenemos que viajar hasta el antiguo Egipto, en donde se usaba la escritura jeroglífica. En un momento dado, la población semítica establecida en el Sinaí adapta el sistema de jeroglíficos a su propia lengua, dando un valor fonético a cada jeroglífico. Con el paso de los siglos, esta adaptación viaja hasta Canaán, en donde las ciudades-estado fenicias adoptan este tipo de escritura para todo lo relacionado con el gobierno. Y fue precisamente gracias a los viajes comerciales de los fenicios que su alfabeto termina difundiéndose por todo el Mediterráneo. Habría que aclarar que en realidad existen dos variantes del alfabeto fenicio, el alfabeto arameo y el alfabeto griego. De la variante aramea descienden casi todos los alfabetos modernos de Asia, como el hebreo, el árabe, el siriaco, el georgiano, mientras que de la variante griega, en la que se empezaría a escribir de izquierda a derecha y representar las vocales, viajaría hacia el oeste a través del Imperio Romano, dando lugar a todos los alfabetos modernos de Europa, después de que los latinos adoptaran el alfabeto de los etruscos. Por último, sería la religión cristiana la encargada de expandir el alfabeto a tierras aún más lejanas, ya que los anglosajones comenzaron a usar el alfabeto latino a partir de que Agustín de Canterbury cristianizara Gran Bretaña, en el siglo VI. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alfabeto y abecedario? En realidad, ambos términos se pueden usar indistintamente. Sin embargo, si miramos la etimología, las palabras alfabeto y abecedario tienen orígenes distintos. El término alfabeto tiene su origen en el griego y se refiere a las dos primeras letras griegas, alfa y beta. En cambio, abecedario provendría del latín,
Haría referencia a las 4 primeras letras latinas, A, B, C y D. Para terminar, un último dato. En la actualidad, el abecedario español consta de 27 letras. La más interesante es la ñ. Ya haré un vídeo sobre ella. Si te soy sincero, todo esto me ha dado que pensar. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste algo? No me refiero a escribir algo con el móvil o en el ordenador. Me refiero a escribir. Papel y boli. La mayoría de gente, cuando deja el colegio, la universidad, deja de escribir totalmente. Vivimos en una sociedad en la que, para comunicarnos, tecleamos. Eso de escribir cartas es algo pasado de moda. Y la verdad es que creo que con ello estamos perdiéndonos algo. Escribir es la mejor forma de organizar los pensamientos. Pero si además escribes a mano, es la mejor forma para que tus pensamientos vayan más despacio. Si te parece extraño lo que digo, haz la prueba. Escribe un par de frases en un cuaderno. Verás que escribir es como si la palabra que estás escribiendo en ese momento te diera un tiempo extra para pensar mejor la siguiente palabra. Dicho de otro modo, escribir a mano te permite pensar lo que quieres decir por mucho más tiempo y por consecuencia hace que te expreses mejor. Además, y esto es pura opinión personal, creo que hay algo de meditación en la escritura. No me refiero a un ejercicio de introspección, sino más bien al movimiento, a la parte mecánica de la escritura en donde el propio movimiento adquiere un significado. Es algo relajante, una especie de yoga o tai chi. Otro aspecto que me gusta ver del acto de escribir es la oportunidad de disfrutar de tu propia caligrafía. De alguna manera, mi caligrafía, la manera en que dibujo las letras, es una parte de mí. Mi caligrafía soy yo, y si no escribo es como darle la espalda a algo que forma parte de mí. Ver mi propia caligrafía, no sé, a mí me gusta. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si no escribes, empieza a escribir. La verdad es que ganarás muchísimas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo.